Buenas tardes a todos. Hoy exploraremos el tema de los diodos semiconductores, centrándonos en sus características, corriente, voltaje y el modelo matemático que describe su comportamiento. Aquí vemos el esquema de la unión PN de un diodo bajo condiciones de polarización inversa. La unión está formada por dos regiones de material semiconductor separados por la región de carga espacial SCR o zona de agotamiento. A los lados de la unión tenemos los contactos metálicos, que permiten la conexión al circuito externo. Bajo polarización inversa, la fuente de voltaje V sub D se conecta al polo positivo en el lado N y el polo negativo en el lado P, como se ve por el sentido del voltaje V sub D y la corriente I sub D. Esto provoca que la región de carga espacial SCR se ensanche. Al ensancharse, la velocidad de los portadores mayoritarios en la región P y N es aproximadamente cero. O sea que el voltaje es aproximadamente, la velocidad, perdón, es aproximadamente igual a cero, impidiendo el flujo de corriente I sub D de forma significativa, más allá de la muy pequeña corriente de saturación inversa. Esta gráfica ilustra cómo la aplicación de un voltaje externo, V sub D, afecta a la barrera de potencial Φx en la unión Pn. La curva roja representa la condición de no polarización, es decir, el voltaje V sub D es igual a cero. Existe un potencial de unión Φ sub J o barrera de potencial que se opone al flujo de los portadores. La curva azul para la polarización inversa V sub D menor que cero muestra que el potencial total a través de la unión es Φ sub J menos V sub D, lo que efectivamente aumenta la barrera de potencial, reforzando el impedimento al flujo de corriente. La curva verde para la polarización directa V sub D mayor que cero ilustra cómo el voltaje aplicado reduce la barrera de potencial, permitiendo que la corriente fluya. Los puntos menos X sub P y X sub N indican las fronteras en longitud de la región de la carga espacial en las regiones P y N respectivamente. Pasamos a las características corriente-voltaje de un diodo de unión PN. Esta gráfica, hecha con la ayuda del software Maple 2025, muestra la relación entre el voltaje del diodo V en el eje horizontal y la corriente del diodo en amperios en el eje vertical. Podemos observar que para voltajes negativos o polarización inversa o voltajes directos bajos, la corriente es casi nula. Sin embargo, a medida que el voltaje directo se incrementa y se acerca al llamado voltaje de rodilla o voltaje umbral, que es alrededor de 0.7 voltios para diodos de silicio, como parece ser el caso, la corriente comienza a aumentar exponencialmente. En esta escala notamos que el diodo actúa como un interruptor abierto hasta que se supera el voltaje umbral. Esta segunda gráfica corriente-voltaje es un acercamiento a la región alrededor de 0 voltios y la región de polarización inversa. Aquí podemos apreciar mejor la corriente de saturación inversa, que es un valor muy pequeño del orden de 10 a la menos 15 amperios o picoamperios, como se ve en el eje de la corriente.
En la polarización inversa, la corriente es esencialmente constante e igual a esta corriente llamada corriente de saturación I sub S. En polarización directa, para V sub D mayor que cero, notamos que la corriente comienza a crecer, pero aún es extremadamente pequeña, hasta que alcanza un valor positivo donde la curva asciende bruscamente, como vimos en la diapositiva anterior. Aquí les presentamos el símbolo para el diodo ideal tipo unión PN. Lo podemos ver en la parte superior del diagrama. Y en la parte inferior de la diapositiva ilustramos el modelo matemático sobre el que modela, valga la redundancia, el comportamiento no lineal del diodo. Este modelo se conoce como ecuación de Shockley, cuya forma completa se presenta aquí. La podemos ver en pantalla, resaltada en amarillo. Esta ecuación también se puede expresar de forma simplificada utilizando el llamado voltaje térmico, del cual hemos hablado en videos anteriores. Luego entonces, I sub D es la corriente del diodo, V sub D es el voltaje a través del diodo, I sub S es la corriente de saturación inversa o corriente de escala, Q es la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. K es la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. T es la temperatura absoluta en Kelvin. N es el llamado coeficiente de idealidad o factor de emisión, varía de 1 a 2, siendo aproximadamente igual a 1 para el germanio y aproximadamente igual a 2 para el silicio a bajas corrientes. V sub T es el voltaje térmico. V sub T a su vez es igual a K por Q, K sobre Q por T. Este modelo es fundamental para el análisis de circuitos electrónicos con diodos. A continuación, con la ayuda del software Maple 2025, vamos a resolver un ejemplo aplicando la ecuación de Shockley. Bien, ya tenemos en este momento la ecuación de Shockley. Podemos verificar aquí en la paleta de variables. Ok, la ecuación está reconocida con la etiqueta 5.31. El problema dice un diodo tiene una corriente inversa de saturación de 40 femtoamperios, o sea 40 por 10 a la menos 15 amperios. Calcule I sub D para voltaje del diodo de 0.55 y 0.7 voltios. ¿Cuál es el voltaje del diodo si I sub D es igual a 6 miliamperios? Bien. Ya introdujimos nuestro primer dato, V sub D igual a 0.55 voltios. Vamos a introducir otros parámetros, por ejemplo, el factor de linealidad. Vamos a darle un valor por defecto igual a 1. Y también tenemos el voltaje térmico. A temperatura ambiente, este tiene un valor de 0.025 voltios. Así que vamos a definir el voltaje térmico. V sub T igual a 0.025. Y de esta forma, entonces, debemos definir la corriente de saturación inversa, la cual el problema nos dice que es de 40 femtoamperios. O sea, 40 por 10 a la menos 15 amperios.
Ahí está la corriente inversa de saturación. Luego tenemos que calcular entonces la corriente I sub D. Entonces vamos a pedirle a Maple 2025 que resuelva la ecuación con etiqueta 5.31 para la variable I sub D. Presionamos Enter y ahí tenemos entonces el valor de la corriente que pasa por el diodo, la cual es de 143 microamperios, ¿no? Efectivamente, 143 microamperios. Vamos a resaltar esta respuesta en color verde. Luego el problema también nos pide calcular la corriente, pero para 0.7 voltios. Así que lo que vamos a hacer es que el valor que cambia es V sub D. Así que vamos a copiar y pegar la expresión que define V sub B y la vamos a definir para 0.7 voltios. Presionamos Enter y vamos a pedir que nuevamente resuelva la ecuación de Shockley. Y ahí está, nos dice que este valor es de 57,8 miliamperios. Vamos entonces a resaltar la respuesta en color verde. Y la última pregunta es: ¿cuál es el valor de la corriente? Perdón, el voltaje del diodo si I sub D es 6 miliamperios, ¿no? Entonces vamos a definir el valor para I sub D, pero antes vamos a desasignar el valor que tenemos para V sub D. Nos vamos a la paleta variable, le damos desasignar y vamos entonces a encontrar I sub D vamos a definir I sub D el cual es de 6 miliamperios, o sea, 6 por 10 a la menos 3 amperios. Vamos a pedirle a Maple 2025 que nos resuelva la ecuación con etiqueta 5.3.1 en esta oportunidad para la variable V sub D. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ahí tenemos entonces el valor de V sub D, el cual es 0.643 voltios. De esta forma hemos resuelto nuestro ejemplo con la ayuda de el software Maple 2025. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like
y a suscribirte a mi canal.